Hemos estado platicando con Jim Domen. Él es un hombre que tiene un tremendo testimonio. Él fue homosexual, entregado completamente a ese estilo de vida, transformado por el poder de Dios, con un tremendo ministerio para pastores y para padres. Tiene un libro. Estamos hablando de preguntas que tal vez usted tenga como papá, como pastor, como consejero. Y va a escuchar usted una serie de respuestas muy útiles que yo quiero animarle que ponga atención, porque él habla desde el lugar de alguien que vivió este estilo de vida. Incluso nos explica, si tú tienes este tipo de lucha y eres cristiano, hay una respuesta bíblica para ti, así que pon mucha atención, por favor. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Threatened by all of the laws, their community, their wrath against us. We parents, leaders, we being afraid, honestly. La verdad es que padres, líderes, todos nosotros hemos tenido mucho miedo porque hemos sido amenazados con que se nos quite nuestra seguridad. There's such great fear in our culture regarding this issue, like I've never seen before. Hay muchísimo miedo en nuestra cultura con relación a este tema. I repented and confessed at a national event at the Museum of the Bible last month. El mes pasado yo me arrepentí y confesé públicamente en un evento que tuvimos. The organizers only asked for 3 people's prayers ahead of time. Porque los organizadores pidieron 3 personas que oraran antes de que comenzara todo. It was me, the former homosexual, former bisexual, and then a former lesbian. Me pidieron a mí, que yo era un homosexual en el pasado, otra que era una lesbiana en el pasado y otro que era un bisexual en el pasado. They were afraid our words would be used against the members of Congress. Ellos que tenían miedo que nuestras palabras fueran usadas contra estos miembros del Congreso. And we were just confessing our own personal sins. Y prácticamente solo estábamos confesando nuestros propios pecados. And I share this because as a teacher, for example, y yo comparto esto porque, por ejemplo, como maestro, my encouragement to you is to speak truth. Yes. Mi ánimo para ti es que tú hables la verdad. To your student, if they're a boy, they're a boy. It is physically, genetically impossible to change anybody. A tus estudiantes. Si tú eres niño, varón, eres varón. No hay manera biológica de cambiar lo que ya es. What's tragic about these surgeries they're doing to children and mutilating their bodies? Lo que es trágico acerca de estas cirugías que están haciendo mutilando sus cuerpos. There'll be blood on your hands if you call somebody what they're not. Ahora habrá sangre sobre tus manos si tú le llamas a alguien lo que no son. Because you are now speaking deception and you are literally telling that child you can mutilate your body medically here in California, and it's a good thing. Porque ahora tú estás hablando engaño y le estás aprobando que este niño o niña crea lo que no es e incluso tenga una cirugía para mutilar su cuerpo y cambiarlo. We as a church are called to be truth and light throughout anything and everything. Nosotros como iglesia hemos sido llamados a ser verdad y luz a todos y a todo. And Pastor Nets, I'm getting tired of Christians being afraid. Y pastor, yo me estoy cansando de que los cristianos sigan teniendo tanto miedo. Capitulating and doing what the enemy, the devil, is doing in our culture. Que los paraliza y sigan haciendo lo que el enemigo quiere que hagan en esta cultura. I have friends, hundreds if not thousands of former LGBTQ people. Tengo amigos, tal vez cientos o miles de la comunidad LGBT. That change is possible, and Christians, church, be a part of that change. Y sé que el cambio es posible. Iglesias, casas, sean parte de este cambio. That's amazing. I have another question that is important. Tenemos otra pregunta. I have had young people. He tenido jóvenes. They say, well, I prayed. Que dicen, yo he orado. For the Lord to take away this attraction, desires, fantasies. El Señor quite estas fantasías, deseos, atracciones. Pray the gay away. Yeah, pray the gay away. I was going to mention that word actually. Orar a que se vaya al gay. And he has I don't know if that rhymes in Spanish. Yeah. Eso no creo que rime mucho en español. And so they say, I prayed, it didn't happen. Dicen, he orado, no pasó. So I'm giving up. Entonces ya me doy por vencido. Because I'm not going to change. Porque ya no voy a cambiar. I've tried. He tratado. I went to one of your events, whatever inner healing you had. Ya fui a uno de tus eventos, lo que tuviste de sanidad interior. And I feel condemned. Y me siento condenado. So I rather just
give in and say, this is who I am? Entonces ahora solamente prefiero entrar con todo y decir que esto es quien soy. What would you tell to the person, the young person struggling? ¿Qué es lo que usted le dijera a esa persona luchando con esto? And what would you tell to the leader, the pastor, the mom that is hearing him saying that? ¿Qué le dirías al pastor, al líder, a la mamá, al papá que lo está escuchando diciendo estas cosas? To the person struggling, A la persona que está luchando primero, welcome to life. bienvenido a la vida. I don't care what your sin issue is. No me interesa qué tipo de pecado es el que tienes. This is life in a fallen world that is not God's design. Esta es la vida en un mundo caído que no es el diseño de Dios. I did not want nor did I choose homosexuality as a thorn in my flesh. Yo no quise ni escogí la homosexualidad. Era un aguijón en mi costado. But that sin was given to me Pero ese pecado fue dado para mí, to keep me from being conceited, para mantenerme sin ser vanidoso. that God's grace Que la gracia de Dios, is my weakness is made perfect. Yeah. que en mi debilidad, His Él grace es is enough hecho for us. perfecto, se perfecciona. And I share that because that's my sin. I don't know what your sin is. I don't know what your sin is. Come on. Yo We all comparto struggle with esto something. porque yo no sé cuál es tu pecado, yo no sé cuál es el pecado del Come otro. on, that's Todos powerful. luchamos con That's algo. powerful. And Pastor, I've been in those shoes. God, take this away. I don't want this. Pray, I'm reading your word and it's not leaving me. Pastor, yo estaba en esos zapatos, orando, pidiéndole a Dios que me cambie, que me libere, que no está pasando. My book talks about that difficult battle and struggle from junior high, 7th grade. Mi libro habla de cómo yo luché desde que estaba en la primaria, séptimo grado, And I'm still tempted with those issues. y aún sigo siendo tentado en esas cosas. And I share that because God has healed me. He's restored me. I'm married. I have 3 kids. Y comparto esto porque el Señor me ha restaurado, me ha sanado, soy casado, tengo 3 hijos. But I'm not without sin or Pero temptation. no soy libre de pecado ni de tentación. So, but the struggle has shifted so dramatically. Entonces, esta lucha ha cambiado tan dramáticamente It's not part of my everyday life. que ya no es parte de mi día a día. My wife forgets that was my past Mi esposa incluso olvida que eso es parte de mi pasado. because it is and was my past. Yeah. Porque sí lo es y lo fue. You know, I just wrote a book, Acabo de escribir un libro, a second book, un segundo great. libro. Breaking Sin's Grasp. Dice, rompiendo el agarre del pecado, Your temptation does not define you. tu tentación no te Come define. on. And it's not an LGBTQ book. Ese no es un libro LGBT. It's a struggle. It's a book that men deal with pornography, sex, drugs, alcohol, gaming, digital devices. Es un libro que habla de lo que los hombres luchan. Es por pornografía, sexo, Apuestas. apuestas, juegos, todo lo que viene como tentación. I can't put every sin in the Yes, book, come on. No puedo escribir todos los pecados en el libro, but I tell stories of different men's battles and struggles with sin issues. pero tengo las historias de diferentes hombres como luchan con diferentes pecados y diferentes problemas. And they're walking in freedom and victory Y ahora están caminando en libertad y sanidad. Victoria. because they're not just saying, this is who I am, I'm going to do this. Yeah. Porque ya no están diciendo, este es quien soy yo, entonces solamente lo voy a hacer. They're denying themselves Están negándose a sí mismos daily, diariamente. picking up their cross, Están cargando sus cruces Yeah. and following y Jesus. están come siguiendo on. a Cristo. That's what we're called to do. Eso es lo que hemos sido llamados a hacer. Deny yourself. Negarte Okay, a I'm ti just- mismo. And so many people, oh, this is who I am, I'm just going to give in. Well, you can choose that. You can also choose to deny yourself daily, pick up your cross and follow Muchas Jesus. personas dicen, es que ya Yeah, no sé qué come hacer, on. este es quién soy yo, solamente voy a entrar. Tú puedes escoger eso, pero también puedes escoger levantar tu cruz todos los días y seguir a Cristo. So I almost think it's arrogant that someone who's gay, lesbian, bisexual, transgender Entonces a veces siento que es casi arrogante que alguien que es gay, bisexual, transgénero, owns the narrative and gets to say and capitulate and do because I'm tempted with this, I get to do this thing I want to do. se apropia de esta narrativa y dice, bueno, soy quien soy, entonces puedo hacer lo que yo quiera. And you have to accept it or I'm going to shut you out of my life. Y ahora tú tienes que aceptarme o si no te saco de mi vida. That's amazing. Well, it's sin. It's all Eso es sin. pecado. I'm so glad that you're sharing this. Estoy tan agradecido que estés Because compartiendo I esto. think we need to
demystify that, or I don't know how to say it, that the fact that you're struggling with something Porque creo que tenemos que volver a definir que el hecho de que tú estás luchando con doesn't algo make you that, number one. no es que te haga eso, uno. Doesn't disqualify you from being a Christian. Tampoco te descalifica por ser un cristiano. You are not going to be eternally lost in hell. No That's vas a a lie. estar eternamente perdido en el infierno. Esa es una mentira. Our sinful nature, Nuestra naturaleza It's a pecaminosa reality. es Yes. una realidad. either you're a heterosexual or homosexual or bisexual or whatever you are. Lo que sea como que creas, que eres heterosexual, homosexual, bisexual. Because I told this young man that was telling me that, Yo hablé con ese joven que me estaba and diciendo I was esto y yo telling le him, dije, you're leaving your responsibility to God. tú estás dejando tu responsabilidad, se la das a Dios. You're telling God you have to use your magic wand, Y ahora le estás diciendo a Dios, tienes que usar tu varita mágica like for me to lose my free will para que yo pierda mi libre albedrío and then become something that I'm not choosing to not be. y ahora convertirme en algo que no estoy escogiendo ser. And if God will do that, you will complain. Y si Dios hiciera eso, tú ahora te quejarías. You say, I'm not free, God pushed me to not be that, whatever. Y dirías, es que no soy libre, Dios me hizo hacer esto. And I say, you have to take up your cross, Y le digo, tienes que tomar tu cruz, deny yourself and follow Jesus. negarte a ti mismo So y seguir a don't blame Cristo. God for you giving into your sinful nature. Entonces no culpes a Dios porque tú entras en tu naturaleza pecaminosa. Because all of us, as you're saying, we're struggling with different issues. Porque como lo estás diciendo ahorita, todos nosotros estamos So luchando what con would you diferentes tell cosas. to the pastor, to the mom, to the counselor of them? How do they, just saying this, would you say just explain this reality? Entonces, ¿qué le dijeras a los papás, al líder, al consejero que está lidiando con alguien viendo esto? I think it's important to explain that reality. Yeah. Yo That creo sin is que sin. es Yes. importante que expliquen la realidad de que el pecado es pecado. Because our culture has pulled out specifically LGBTQ. Porque nuestra cultura ha sacado específicamente los LGBT And deceived everyone. Yes. y han engañado a todos. I mean, if you want to get historically, 1973, Si queremos entrar en la historia, en el 1973, the American Psychological Association la Asociación de Psicología Americana board was stacked with homosexuals. estaba llena de homosexuales. And they changed the definition Y ahí cambiaron la that definición, it's no longer a mental health disorder. que eso ya no se considera un desorden mental. And in a generation, they've been able to shift culture Y poco a poco han sido capaces de cambiar la cultura and change a narrative y Yes. cambiar la narrativa on something that's wrong, that's not right. Yeah. de algo que es incorrecto, que no está bien. What feels horrible is how they are targeting children. Yes. Lo que me parece horrible es It como ahora grieves me. están They are tomando a los so niños innocent, tan inocentes, vulnerable, vulnerables, and you see them in all of the sex ed programs in the schools. y ahora los ves en todos los programas que dan para las Disney, escuelas. The drag queens in the libraries. En Disney, las drag queens están it's everywhere. en las bibliotecas, en todo. They are even promoting, lately all of the trans, like movement, Y están promoviendo el movimiento transgénero Like en todo. 12-year-old kids, Ahora, girls los niños de 12 años are van, taking this, Hormone blockers? yeah, from hormone blockers Ahora están or opposite gender Yes. hormones, tomando estos supresivos de hormonas puberty blockers actually. Pure- o Yes. los bloqueadores de pubertad. So it's crazy what is happening. Es loco lo que está And they say sucediendo. that the percentage of people, Gen Zs, that are identifying now as struggling with any gender issue has increased like crazy. Y dicen que el porcentaje de los Gen Zs que ahora están luchando con este tipo de cosas ha incrementado en maneras increíbles. So what do we do with that? Entonces, ¿qué hacemos As con parents, eso? Como padres, church, como iglesia, society, la sociedad. how do we fight it? ¿Cómo in a podemos good way. combatirlo en una buena manera? I think something as simple as this, and you just use this word, Yo creo que algo tan simple como esto, y tú acabas de usar esta palabra, the word gender la palabra género, Yeah. has been hijacked by
by the left. ha sido Secuestrada. secuestrada por la izquierda. We have to stop using that word and use the word sex. Tenemos Yes. que dejar de usar esa palabra y usar la palabra Come on. sexo. There are two sexes, Hay dos sexos. male and female. That's Es right. Yeah. femenino o masculino. That's it. There are Eso no es other todo. options. No hay otras opciones. We need to speak that truth. Debemos de hablar esta verdad So when we talk about LGBTQ issues, para que cuando hablamos de estos problemas LGBTQ, they've brilliantly said gender almost like has an infinite number of options. Variations y of whatever. brillantemente ahora dicen género como que hay una cantidad inmensa de opciones. So that's something you could start today by using the word sex instead of gender. Y esto es algo que podemos comenzar hoy, empezar a usar la palabra sexo en vez de género. It might sound very simple, Puede que suene muy simple, but you're speaking truth. Come on. pero en eso estás hablando la verdad. We're called to be salt. We're called to be light. Estamos siendo llamados a ser sal y luz. Yes. And if we all have a little grain of salt, Y si Yeah. todos tenemos un granito de sal, I know we can change the Come on. culture. yo sé que podemos cambiar la cultura. Okay, in this point, why don't you talk to us a little bit about Church United, what you do with that, and the event that you have that I would like for people to know. En este punto Please. quisiera, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de lo que haces en Church United, el evento que vas a tener y un poco del libro? So Church United is a ministry I founded for pastors. Church United es ¿Cuánto un tiempo? ministerio que yo fundé para pastores. ¿Hace cuánto? In 2016, here in California, Aquí en California en el 2016. we had about 120, 180 pastors. Teníamos aproximadamente 120, 180 pastores. We've grown to over 2,500, Hemos crecido a 2,500 and many of those pastors are Spanish speaking. y muchos de estos pastores son de la habla español. And in January and February, the first time ever, Y en enero y febrero, por primera vez, Church United took pastors from California and other states in the United States Church United tomó pastores de California y de otros estados en todos los Estados Unidos to Washington, D.C. to help pastors engage. para llevarlos a Washington, D.C. para que pudieran unirse. What Church United does, Lo que hace Church United es we help pastors use their influence beyond the walls of the Yes. church. que les ayudamos a los pastores a llevar su influencia más allá de las cuatro paredes de la iglesia. And as leaders, Y como líderes, we speak truth to power. nosotros hablamos la verdad al poder. Yeah. And we help people shine in public. Entonces le Yes. ayudamos a otros poder brillar en público. Yeah, I remember when I went the first time to Sacramento and Washington, D.C. Me acuerdo la primera vez que fui yo a Sacramento y It también was a a Washington, D.C. life-changing event and an eye-opener, honestly. Fue un evento que cambia vidas y abrió mis ojos mucho You see también. the reality of what is happening in Congress, at the level of the state and also at the federal level. Puedes ver la realidad de lo que está sucediendo en el Congreso, al nivel federal y al nivel estatal So if también. you're a pastor, I really encourage you to find out what is this ministry about. It's going to help you, give you tools. Entonces, si tú eres pastor, yo te animo a que puedas investigar de qué se trata este ministerio. Te va a dar mucho material, muchas herramientas. And I know God is going to bless you as a pastor to be Amen. more complete in the sense of including other areas in your ministry that are key right now. Y sé que el Señor te va a ayudar y incluso darte gracia para tu ministerio en los tiempos que estamos viviendo ahora. So tell us about this event that Yes. is redeeming. Entonces, I think cuéntanos- we have the graphic Cuéntanos de somewhere. este evento que va a suceder. Creo que tenemos la gráfica ahí. So with Not a Mistake, Con este no es un error. we're launching our first conference series this next weekend. Estamos sacando nuestra primera serie de conferencias esta siguiente semana que In entra Fresno, California, en Fresno, California, called Unveiling the Rainbow. que se llama Desatando el Arco Iris. And we're bringing former LGBTQ people Y vamos a traer a Ex homosexual. ex homosexuales o LGBTQ to share their stories of transformation. Wow. para que ellos puedan Amazing. compartir sus historias de la transformación. And we'll have speakers that are counselors in the local area. Y tenemos oradores que son consejeros de esa área local If those who are struggling with same-sex attraction or LGBTQ issues can get help. para que aquellos que estén luchando con la atracción al mismo sexo o homosexualidad puedan tomar ayuda.
And to help parents and families navigate this if they desire counseling. Y para poder ayudarle a los padres poder navegar todo esto si es que ellos that's quieren good. consejería también. This particular event will have a systematic theologian to help also equip people biblically Wow. for sound theology and biblical interpretation regarding these issues. Este That's evento powerful. también va a tener a un teólogo en lugar para que pueda poder guiar con sabiduría bíblica y entendimiento bíblico de lo que está sucediendo. So it'll help the church understand for those of us who are in the trenches, Entonces, para ayudar a la iglesia a entender para aquellos que están en lugares apretados and then also kind of from the 10,000 foot view. y para poder ver desde arriba como de una altura de 10 pies, por ejemplo. 10,000 And pies. as this takes off, I already have requests across California and the nation to do Yeah. these conferences at different churches, and would love to do one in Spanish as Yeah. well. Y well, mientras let's do it. esto Let's make it happen. surge, Come on, ya bro. estamos contactando a muchos otros pastores para poder hacerlo en Sí, otros let's do lugares. it. Nos encantaría si usted We pudiera need llegar. that. And yo tengo muchos ex-LGBTQ who habla español. You don't have them. No, I do. Oh, you do. Yo Great. tengo. Yeah. Sí, dice que él tiene personas que eran ex homosexuales o del grupo de LGBT que también pueden compartir. That would be amazing. So, just to finish right now, Solamente para terminar ahora, tell us a little bit about the backlash. cuéntanos un poco acerca I mean, just to pray for you. Oh, sure. de cómo la respuesta contraria I guess there is a lot of attack against you. contra ti, según lo Because que has they hecho. don't like when people says like, you know what, the Lord transformed me. It is possible to change. I'm a living testimony of the love of God, the power of God. They don't like that. Porque a las personas no les gusta cuando alguien dice, este es quien yo era, pero soy un testimonio vivo de lo que el Señor ha hecho, ahora vivo para Él. A ellos no les gusta esto. In a way, you're facing a giant. Porque en muchas maneras estás enfrentando un gigante. We see government, endorsing all of this agenda. Correct. Vemos que incluso el gobierno está promoviendo este tipo de agenda. And there is this spiritual warfare actually going on. Y hay una guerra espiritual incluso que sucede. Recently, I was listening to the testimony of a former gay. Recientemente yo estaba escuchando el testimonio de un ex gay. And he was saying, this is demonic, what is happening in those parades and things like that is crazy. He was sharing that. Y él estaba compartiendo que todo esto es demoníaco, lo que está sucediendo en los desfiles y todo esto. The level of perversion, the level of craziness. He says like, even him being inside of the LGBTIQ community, he was like feeling like this is not okay. I mean, he was gay, but he was like, this is horrible. Yeah, he was saying that. Aún estando adentro de el LGBTQ, él mismo cuando él estaba ahí decía, esto no se siente bien, no estaba bien, cuando antes de ser redimido. Okay, so tell us about the backlash. Entonces cuéntanos un poco de la reacción contraria y cómo ha sido. Ironically, the backlash has diminished after the U.S. Supreme Court ruling. Oh, wow. Irónicamente, la reacción ha disminuido después de la decisión de la Corte. And that had to do with Proposition 8 from California and the Defense of Marriage Act that they ruled against. Lo cual tuvo que ver mucho con la Proposición 8 en California, o Proposición 8 en California. But that's more from the personal attacks. My wife and I had to file police reports because we had threats on our life and a variety of things. Wow. Eso más que todo es con la reacción en nuestra vida personal. Mi esposa y yo tuvimos que llenar reportes de policía porque habían personas que estaban amenazando nuestras vidas y todo. But now the attacks are more digitally. Ahora los ataques son más que todo digitales. Specifically, Vimeo deleted all of Church United's videos because of my story. Específicamente Vimeo borró todos los videos de Church United por causa de mi historia. And we lost all 89 videos. They shut down our account in 2018. Y perdimos todos nuestros videos y nuestro historial en el 2018. We were able to save them before they wiped the account out, but it was horrendous what we had to go through. And then our case went all the way to the U.S. Supreme Court. Fuimos capaces de guardar y salvar antes de que los videos, antes que los borraran, pero nuestro caso fue tan grande que llegó hasta incluso la Corte Suprema.
And the court denied to hear our case, so we lost. Y la corte negó escuchar nuestro caso, entonces perdimos. I don't have time to get into the details, No tengo tiempo de entrar en los detalles, but the demonic powers behind that pero los poderes demoníacos detrás de eso and what was happening to me and our case over those 3 years y lo que estaba sucediendo conmigo en ese caso, en esos 3 años, is very real and very tangible. es muy real, muy tangible. I'm sure of that. And so they express themselves differently. For me, it hasn't been at parades, like you were saying. Y la verdad se expresa en diferentes maneras. Para mí no ha sido mucho en los desfiles, como tú estabas diciendo. But we have a culture in media Pero tenemos una cultura en la media social that deny our existence and we don't exist. que ahora han negado nuestra existencia y no existimos. So I'm grateful my book hasn't been banned yet. Y estoy agradecido que mi libro no ha sido prohibido hasta ahorita. But despite what the culture does, I'll continue to speak and preach the gospel. Pero of sin Jesus importar lo que la cultura o el gobierno haga, yo voy a seguir predicando a Cristo y el Evangelio. Pastor Nets. Porque They las need to hear hope. personas They need to están- hear they can change. Las personas están desesperadas, pastor. Yo sé que ellos necesitan escuchar porque necesitan cambiar. Yeah. Jim, thank you so much, my friend. Thank you for having me, brother. You're a blessing, brother. You're a blessing Gracias por too. estar aquí. You are brave. Eres valiente. You are strong and courageous. Eres fuerte. We love you and your family. Y te amamos a Thank ti y you for tu loving familia. pastors. Gracias por amar a For los taking pastores. them, getting the finances to help all of the pastors. Por We love ayudar, you. por por encontrar las finanzas para poder And I want to hacer encourage esto. everybody to keep praying for Jim Domen, his ministry. Quiero animarlos a que sigan orando por Jim Domen, por Get su the book, it's ministerio. amazing. Tomen este libro, es increíble. Especially if you are a parent. Especialmente si tú eres un padre, It's going to help you to navigate this thing the best way you can do it. te va a ayudar a navegar esto de la mejor manera que tú puedas. Amén. Bueno, Dios me los bendiga. Gracias a todos por escucharnos también. Thank you everybody for being here. Thank you for Y listening. nos vemos la próxima vez. We Bendiciones will a see you todos. next time. God bless you. Adios. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.